Voy a desarrollar esta ecuación diferencial homogénea y en el desarrollo de esta ecuación diferencial homogénea voy a utilizar el método de separación de variables. Y de acuerdo al método de separación de variables, debo plantear la función u, que es la solución de la ecuación diferencial, como un producto de funciones. Y tal vez aquí de manera directa yo puedo identificar quién es u, dado que tengo las derivadas parciales de la función u con respecto a dos variables, significa que la función u depende de x y y. Es decir, u es mi variable dependiente y x y y son mis variables independientes. Y de acuerdo al método de separación de variables, esta función la debo proponer como un producto de funciones. Una que dependa de una de las variables que multiplica a otra función que depende de la otra variable. Aquí voy a proponer las funciones f y g. ¿Qué derivadas aparecen en la ecuación diferencial en derivadas parciales? Bueno, pues aparece la derivada parcial de u con respecto de x, que sería la derivada parcial con respecto de x de f por g. G depende de y, así que es una constante. Y me queda la derivada de f con respecto de x. La derivada de f con respecto de x la voy a representar como f'. Es una derivada ordinaria. ¿Qué otra derivada tengo? Bueno, la derivada parcial de u con respecto de y. Tengo entonces la derivada parcial con respecto de y de u, que sería f por g. F depende de x, así que es una constante de esta derivada parcial. Y como g nada más depende de y, entonces la derivada de g respecto de x pues es una derivada ordinaria. Y me queda f por g'. Voy a representar a la derivada de g con respecto a y como g'. Sé que f depende de una sola variable, entonces f' es la derivada con respecto a esa variable. G depende también de una sola variable. Su derivada sería con respecto a esa variable, entonces g'. Son f y g funciones escalares de variable escalar. Voy a sustituir esto en la ecuación diferencial y tendría derivada parcial de u con respecto de x, g por f', más 3 veces la derivada parcial de u con respecto de y. Y eso vale f por g'. Y esto está igualado a 0. El método de separación de variables me pide separar las variables en la ecuación diferencial. Eso significa que todo lo que tiene que ver con la variable x va de un lado de esta identidad y todo lo que tiene que ver con la variable y va del otro lado de la identidad. Bueno, voy a poner todo lo que tiene que ver con x del lado izquierdo y todo lo que tiene que ver con y del lado derecho. Para iniciar voy a pasar el término 3fg' del otro lado de la igualdad con un signo negativo. Y aquí estoy siendo muy coloquial con el despeje, la forma en que estoy hablando de el despeje, con pasar del otro lado, cambiarle el signo, pasar dividiendo, pasar multiplicando, eh, para no verme muy formal en el desarrollo algebraico. Todo lo que tiene que ver con x involucra a la función f y sus derivadas. Entonces, f' entre f del lado izquierdo y del otro lado, en esta manipulación algebraica que estoy haciendo, me quedaría menos 3 por g' entre g.
Ya hice mi despeje. Ya hice mi separación de variables para esta ecuación diferencial, considerando el producto de estas funciones para la solución de mi ecuación diferencial, que es mi variable dependiente u. Me piden considerar una constante de separación negativa, así que vamos a proponer cómo va a ser la estructura de esta constante de separación negativa. Voy a considerar aquí menos k, que sea menor que 0. Significa que k pertenece a los reales positivos. Esa es mi constante de separación negativa. De acuerdo al método de separación de variables, tengo entonces f' entre f igual a menos k, que es igual a menos 3g' entre g. Tengo entonces una primera ecuación diferencial con esta primera igualdad y tengo otra ecuación diferencial con esta otra igualdad. La primera expresión resulta resulta para la variable f, entonces tendría lo siguiente: f' entre f igual a menos k. F' entre f igual a menos k. Es decir, f' más k por f igual a 0. Y esta es una ecuación diferencial de primer orden, así que puedo resolverla con cualquiera de los métodos que yo conozco para encontrar la solución de una ecuación diferencial de primer orden. En este caso es homogénea. Voy a apoyarme con el método de separación de variables. Así que regreso a la ecuación diferencial de f con respecto de x igual a menos k por f. La diferencial de f entre f es igual a menos k diferencial de x. Aquí ya puedo integrar ambos lados de la igualdad. Esto sería igual a la integral de la diferencial de f entre f igual a menos k, la integral del diferencial de x. K es una constante, así que queda fuera de la integral. Logaritmo natural de f es igual a menos kx más una constante que voy a definir como a mayúscula. Es mi constante de integración. E a la logaritmo de f es f, que va a ser igual a e a la a menos kx, es decir, e a la a por e a la menos kx. E a la a es una constante cualquiera, significa que mi solución de esta ecuación diferencial de primer orden es f de x igual a c subíndice 1 por e a la menos kx. Y bueno, c subíndice 1 es una constante cualquiera. Tengo mi primer función que forma parte de mi solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales. La siguiente ecuación es la que marqué en naranja como menos k igual a menos 3 por g' entre g. Tengo entonces menos k igual a menos 3 g' entre g. Bueno, reescribo la ecuación y tendría menos con menos más 3g' menos k veces g igual a 0. Una vez más, es una ecuación diferencial de primer orden, así que puedo resolverla con cualquiera de los métodos que nosotros conocemos del tema 1, o inclusive puedo utilizar un método del tema 2 para resolver esta ecuación diferencial lineal homogénea, en este caso de primer orden.
Eso significa que puedo reescribir la ecuación como g' menos k sobre 3 por g igual a 0. Aquí, para variar el método, voy a proponer resolver esta ecuación diferencial lineal homogénea, por lo que la ecuación auxiliar de esta ecuación diferencial sería lambda menos k sobre 3 igual a 0. Por lo que la solución fundamental de esta ecuación diferencial sería g subíndice 1, que depende de y, igual a e a la k sobre 3 por y. Significa que la solución homogénea g de y es igual a una constante c subíndice 2 por e a la k sobre 3y. Y esta es la otra función que forma parte de la solución de la ecuación diferencial. Tengo entonces la solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales sería u, que depende de x, y, que es igual a f por g. C1 por C2 va a ser la constante C, una constante arbitraria cualquiera, e a la menos kx por e a la k sobre 3 por y. Otra forma de expresar esta función es utilizando la propiedad de los exponentes, así que me quedaría c por e a la k sobre 3y menos, es más, vamos a sacar la constante k, me quedaría k, que multiplica a y sobre 3 menos x. Y esta es la solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales.